Bueno, el término surge en Inglaterra y sobre todo en Londres, en el sentido de que, ahí lo puse en el texto, ahorita no me acuerdo, pero el sentido es que entra el caballero de Gentry, ¿sí? Entra a los espacios, sobre todo centrales de la ciudad, para desplazar a quienes no son, no tienen los recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues con la inversión haces departamentos más caros, y entonces ahí el que va a habitarlo es el gentry, ¿no? Tomando el término inglés de caballero, ¿no? Que en el caso de San Diego se ve clarísimo, clarísimo, pero clarísimo, de los años 90 ahorita hay una gente, con el cambio, con el estadio de los Padres, se generó una gentrificación, o sea, los edificios, las rentas, todo cambió el escenario al poner el estadio en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo le gustó invertir, porque más gente invirtió en bares, ¿sí? Y de pronto ya esta idea de vivir en donde está la acción y pues le gusta a la gente, ¿no? Aquí lo tenemos en los edificios que se están construyendo, aquí mismo en Otay, los nuevos que se están haciendo aquí abajito, donde la idea es, sobre todo para alguien que tenga recursos, que tenga una carrera bien desarrollada, bueno, pues él va a poder vivir y bajarse y comprar en el mercado y caminar. Y ahí tienes el gimnasio y ahí tienes sin necesidad de desplazarte, ¿no? Este concepto pues está triunfando, es el mismo, no hay diferencia, solamente que hoy lo estamos viendo con más intensidad en estas zonas, ¿no? Y yo pienso que es un fenómeno, repito, largo, solamente que ahorita se está viendo más fuerte en Tijuana, pero largo, o sea, no aparece de un día para otro, simplemente se está acelerando con la idea de que tú puedes tener tu propio, vivir en un centro comercial, pues ya no vas a ir al mall, ya vives en el centro comercial, ¿no? Que lo intentaron hacer en el Chapultepec, ahí lo intentaron hacer, nada más que no sé por qué no les alcanzó el dinero, no sé, pero ya en estos de acá, ahí está clarísimo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo inicia su interés por el estudio de la gentrificación? ¿Qué factores identificó que despertaron su interés como investigador? Bueno, en el caso específico de por qué el concepto es ante la evidencia de que los caudales de los ríos y específicamente el río Tijuana tienen toda una historia de poder político, de apropiación del espacio por parte de gente migrante y luego de una reorganización. Bajo ese espectro busqué un concepto y encontré de gentrificación, donde pues alude a ese tipo de situaciones que se dan en toda la frontera norte de México, pero que para el caso específico de Tijuana, bueno, se ven clarísimo cómo hay un desplazamiento en función de darle un nuevo uso al espacio y donde ese desplazamiento va justificado con un conjunto de discursos y con un conjunto de acciones. Evidentemente, en el caso del río Tijuana, y en mi caso por trabajar los ríos internacionales entre México y Estados Unidos y tratar de entender los ríos, cuando menos en ciertas partes del mundo, y cuando uno ve el río Tijuana, y además de que pues siempre lo he visto porque alguien que nació en Tijuana y en una colonia específica como Los Álamos, pues siempre lo ha tenido enfrente, y además vivo ahorita en la tercera etapa del río. Bueno, la pregunta es qué sucede en este entorno que ha cambiado tanto en los últimos 40 años y que sigue siendo un proceso constante en donde se modifica en función de espacios de mercados y también, por supuesto, en varios momentos de movimientos sociales. Es decir, aquí es un espacio donde tienes movimientos sociales, acción política,
reconstitución y reconfiguración del espacio, sumado al hecho de que hay una presión social estadounidense, porque por la estructura del río, por su carácter sucesivo, que es la forma en que se le identifica a nivel internacional, por su carácter sucesivo, provoca un conjunto de problemas en Estados Unidos, sobre todo en el condado de Imperial Beach y sobre todo en el estero, que detrás de ese estero pues hay todo un movimiento de preservación del espacio que tiene unas 5 décadas, y a su vez detrás de ese movimiento de preservación hay todo un siglo atrás de discusiones sobre cómo preservar el espacio sin alterarlo lo menos posible, cuando menos en ciertas zonas. Entonces eso es lo que me motivó a escribir, aunque todavía falta muchísimo por hacer. O sea, a final de cuentas estamos hablando de un artículo y de algunos trabajos en otros escritos, pero para mí pues es motivo de todavía mucho más trabajo, porque no, no se simplifica una etapa, no se simplifica un momento, sino que en realidad podemos hablar de varios momentos, de varias etapas, y por tanto también de generaciones que han enfrentado de manera distinta esta construcción de este espacio, ¿no? En tu trabajo menciona que Tijuana es un largo proceso de gentrificación en relación directa a la condición de frontera. ¿Podría ampliarnos el porqué de esa afirmación? Claro, porque la ocupación de las zonas del río Tijuana en sus afluentes, en los varios afluentes, siempre se vuelve zona de poblamiento de gente migrante de escasos recursos. Es decir, la fotografía que hace 2 o 3 meses o 4 circuló a nivel mundial con el establecimiento de Amazon y con todo el entorno a su alrededor, es una fotografía que yo lo dije en su momento, también me preguntaron sobre eso. Es una fotografía que tú puedes aplicar perfectamente a zonas de la primera zona del río Tijuana, a la segunda zona o a la tercera zona, o hacia toda la parte donde está ahorita precisamente Amazon. Todo eso fue hace algunos años el fraccionamiento El Murúa. Y prácticamente el fraccionamiento, bueno, colonia, era de origen popular, era gente que llegaba en sentido marginal, y pues son grupos sociales que fueron removidos en la década de los 70s y la década de los 80s de manera violenta, de manera en otros momentos también negociada. Y, por ejemplo, para mí, que soy de Los Álamos, y que para mí el Murúa, la gente de la escuela en la que yo estaba, venía también del Murúa. Les pongo el ejemplo de una cantante que seguramente ustedes no conocen, Beatriz Adriana. Seguramente ustedes nunca la han escuchado mencionar. Bueno, su hermana estuvo conmigo en la primaria y todo el mundo la conocía por ser la hermana de Beatriz Adriana. Una cantante que tuvo cierto éxito en los 70s, 80s y parte de los 90s, y quizá últimamente más se conoce por haber sido esposa de Marco Antonio el Buki, el Solís, el Buki. Por eso y ya se divorciaron, y bueno, toda una historia ahí que no viene al caso. Pero todo lo que es actualmente esta zona que ahorita tú ves canalizada, que ves encementada, todo eso era zona habitada por, no te puedo decir exactamente una cantidad, pero había más de 10,000 pobladores en toda esa zona, ¿sí? Que fueron, repito, removidos, y para construir lo que tú ves ahorita, este bulevar, este canal, fueron desplazados, ¿sí? A eso me refiero con constante proceso de gentrificación, de que para poder reconstruir la ciudad, tienes que remover a la gente bajo diferentes mecanismos,
¿sí? Y entonces todo lo que se vivió también en la parte conocida de la primera, segunda y tercera etapa del río Tijuana, es también parte de la historia que está hacia toda esta sección de la Mar, ¿sí? Y donde tú lo puedes observar ahí, las zonas consideradas para proteger el medio ambiente, pues son pedacitos, ¿sí? Actualmente todo lo que era el cañón del Padre, ¿sí? Tú lo ves, toda la salida hacia Tecate, si te vas a ir por la Libre, o todo lo que está hacia digamos, hacia del Boulevard del 2000, hacia mano derecha, todo eso era agricultura. Ahí había sandía, ahí había elote, ahí había ganado, ahí había campos de béisbol. Y ahorita lo que ves pues son casas de fraccionamientos. Ves, inclusive yo alguna vez fui a ver alguna de las casas ahí y yo decía, bueno, pero esta casa está en el pleno, estas casas por bien construidas que están en el cauce del río, ¿sí? Por eso todo lo que tú ves ahí, tú ves canalizado el río, pero en realidad el río era siempre mucho más vasto, o sea, tenía una amplitud mucho mayor a lo que tú observas ahorita, ¿sí? Y todas estas personas vivían con escasez de recursos y a veces se les inundaban las casas cuando llovía, y es toda una historia de inundaciones cada 5 o 10 años, con todo lo que esto implica de falta de servicios, con todo lo que implica de falta de energía eléctrica y por tanto de movimientos sociales y de participación política y por tanto también de clientelas políticas. ¿Por qué? Porque ahí pues es donde iban candidatos y encontraban ahí sus clientelas, es decir, gente que vaya a sus mítines, gente que vaya a sus eventos, gente que le vas a dar la torta y la soda para que vaya a los eventos. Yo te puedo asegurar que en los 90s, cuando yo tenía algunas unidades de transporte público, a mí me llegaron a decir, oye, pues tus unidades se van a ocupar para llevar gente a determinado candidato, en este caso del PRI. Y yo, que nunca he sido priista, bueno, pues ese día tenía que perder mi ingreso, ¿sí? Porque al chofer y la unidad llevaban ahí a las señoras para que fueran al evento determinado político. En este caso, básicamente me tocaron del PRI, no me tocaron otros partidos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a que además la ciudad en general, tú vas a encontrar muchos cañones, cañadas, donde de pronto tú encuentras zonas que se habitan por la gente que llega y que no tiene dinero para comprar un pedazo de tierra y llega y se pone en zonas donde están en condiciones no solamente de marginalidad, sino de riesgo. Es decir, una lluvia fuerte, una tormenta fuerte, y ellos van a vivir consecuencias negativas por ello. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opina de aquellos investigadores que no consideran a Cartolandia o la canalización del río Tijuana como gentrificación, sino que ven el suceso como un proceso de población y urbanización propio de un territorio que se convierte en una ciudad? Bueno, yo no voy a opinar de los investigadores, yo respeto a quien tenga esa opinión. O sea, lo que yo ubico sin defender el concepto a muerte, simplemente usándolo, porque aludo a la violencia, porque la urbanización no es un evento donde llegas y pones concreto, cemento y tubos. Es un evento violento, es un evento que violenta la forma considerada vergonzosa, de pobres, de gente que no debe estar ahí. Para el caso de Cartolandia, ese es un argumento, es decir, la clase política ve con vergüenza, con pena, que lo primero que ve un estadounidense al ingresar a México
sea Cartolandia. Entonces, el mover a las personas no es un evento de igualdad, no es un evento de justicia, no es un evento de mejorar la vida de las personas. Es un evento de darle otra cara al estadounidense. ¿Me explico? El pobre se va a seguir siendo pobre. ¿Me explico? Lo que hace aquí es afearnos la ciudad. Entonces, si es feo, tenemos que hacerlo bonito. Eso es la razón por la cual hago esa referencia, porque hay un discurso justificatorio. Yo no digo que esté bien, mal, eso es otro asunto. Evidentemente, para quienes fueron golpeados, para quienes ingresaron a sus casas, a los que le echaron la carapila en la noche, para ellos esto fue un evento de mucha violencia, ¿sí? Y esto fueron eventos de quema de casas a aquellos que se resistían a moverse. Por eso no es un proceso, la palabra urbanización suena muy civilizada, suena muy estamos de acuerdo. Y no, aquí hubo violencia, aquí hubo desaparecidos, aquí surge uno de los líderes más importantes del Partido Acción Nacional, como fue don Salvador Rosas Magallón, en la década de los 60, 50 y 60, surge y le da un sentido totalmente contrario a la idea del Partido Acción Nacional. Surge el líder de los pobres, el abogado de los pobres, es Salvador Rosas Magallón. Y es, digamos, el primer gran personaje panista de Baja California que llega e impacta a nivel nacional al grado de que se convierte en el presidente del Partido Acción Nacional a principios de la década de los 70. Entonces, quitarle la parte de fue urbanizado porque llegaron ingenieros y le quitas el sabor a un evento que fue violento, que fue origen y te explica parte, no todo, del Partido Acción Nacional en Baja California, que rompe con la idea de que que el Partido Acción Nacional es de ricos, de burgueses, de gente acomodada. No, ahí es de la gente que fue desplazada, y por eso te explicas parte de por qué en 1968 el Partido Acción Nacional prácticamente o muy probablemente gana la elección municipal en Tijuana. Y te explica por qué a Rosas Magallón lo persiguieron, lo encarcelaron. Si no lo hubieran perseguido y encarcelado y no hubiera tenido que escapar, por algo fue. O sea, algo hizo en términos de movilidad social. Por eso no es solamente urbanizar. Suena demasiado, voy a poner esta fresa. ¿Sí? Suena así como que, nomás llegamos, sacamos a la gente y ponemos. No, aquí hubo violencia, ¿sí? Y como lo dije la vez pasada, hay gente organizada que está luchando en los 70s, en los 80s, y si llegan a entrevistar al secretario general de gobierno en la actualidad, bueno, él es un actor fundamental en ese movimiento como líder juvenil, ¿sí? Que después se va a asociar a las izquierdas en Baja California, y que actualmente es secretario general de gobierno. Su origen es el río Tijuana. Ahí. Entonces, no concibo el concepto, el mismo concepto de urbanización tiene detrás de sí desplazamientos. O sea, pero aquí, como está en la pregunta, digo, es que suena como si no hubiera pasado nada y nada más llegaron y no, aquí hay gente desplazada por la violencia, por la amenaza, y también desplazada por el pago por la tierra, ¿no? Por eso es más complejo y por eso es un proceso que desde mi punto de vista todavía tiene mucho que dar en términos de investigación. ¿De qué manera usted percibe la gentrificación en Tijuana? ¿Positiva, negativa y por qué? Bueno, yo siempre creo que las respuestas tienen que ver el para quién. Es decir, ¿para quién? Yo no voy a responder en positivo o negativo, sino en el sentido de que los grupos sociales que se identifican con mayores ingresos desean una imagen urbana, de cierta forma.
y no desean ver fotos como las de Amazon y todo su alrededor. No desean ver esas fotos. Yo no soy fotógrafo profesional, pero todas las imágenes que pueden salir de todo este camino que hay hacia el fraccionamiento Barcelona, acá en esta parte de atrás, ahí tú ves, haz de cuenta, si tienen tiempo o interés, o pueden ir a ver ahí, eso que ustedes ven ahí en este momento, así era Cartolandia, ¿sí? Y así vive la gente desplazada por la pobreza, la miseria y el hambre. Entonces, ¿a quién le conviene que se remodifique el espacio? Pues le conviene a la gente que tiene recursos, pero también le conviene al pobre, porque va a encontrar empleo. O sea, no es una dicotomía, ¿sí? Pero sí son decisiones que no se han tomado, que se han quedado por los gobiernos en planes, en proyectos, pero que la ciudad te sigue mostrando espacios en los cuales la gente llega y la habita. Es una ciudad donde sigue creciendo desde los 80 una hectárea al día, ¿sí? Sigue en ese contexto. Pensar que la gente va a llegar con recursos para poder pagar una renta, para poder pagar un lote, para poder comprar una casa, bueno, se da, por supuesto, pero la gente que llega sin nada en sus bolsillos, llega y habita donde puede, ¿sí? Y por eso se va a dar, o sea, por eso para mí, desde mi perspectiva, este proceso de una pobreza nacional y que también podemos agregarle centroamericana y caribeña en la actualidad, sobre todo con el caso de los haitianos, pues ves también ahí que hay haitianos que llegaron, pagaron su hotel, compraron su terrenito, etcétera, y ves haitianos que están viviendo en la pobreza. Ahí cerca de donde yo vivo, había una comunidad haitiana viviendo detrás de unos arbolitos, ¿no? Entre una maquiladora y la actual subdelegación de Cerro Colorado. Ahí encontraba un espacio y de pronto yo pasaba, raro que pase por ahí y hasta la actualidad, pero cuando pasaba miraba que ahí había gente viviendo y bueno, eran 4 o 5 y una de ellas era mujer, ¿no? Entonces, mientras eso se repita, bueno, tenemos una ciudad como la que tenemos, ¿no? Entonces, no es tanto que sea negativa o positivo, sino que el proceso de urbanización en estas ciudades, que no es privativo de Tijuana, también lo ves en Ciudad Juárez, lo ves en Nuevo Laredo, lo ves, es porque se refleja el fracaso de otras zonas del país, ¿sí? Yo tengo muy viva la imagen de la gente que llega a San Quintín, en la central camionera de Mexicali en la década de los 80, la gente que llega ahí y no tiene cómo pasar, llegan todavía en ferrocarril, todavía funcionaba el ferrocarril para personas, llegan, es un río de personas que van a trabajar a San Quintín, llegan a la central camionera y son tantas que no van a rentar un hotel, se apropian de la central, se acuestan ahí. Y evidentemente, imagínate la logística que eso implica. Y los que llegábamos para venir a Tijuana, pues en las orillitas, sin pisar a la gente, ¿sí? Bueno, esa imagen quiero dejarles porque muchos de esos siguen llegando a la ciudad y eso es lo que obliga a que estas ciudades estén atrasadas permanentemente en términos de servicios. Y entonces tienes la doble. Mientras por un lado llegan los inversionistas norteamericanos, llega el que quiere rentar en Tijuana, llegan y todo el corredor de playas es hasta Ensenada, es de norteamericanos, todo es de norteamericanos, ¿sí? Que llegan a una buena casa, que llegan a una buena habitación, que compran, ¿sí? También, bueno, tenemos esta otra parte que llegan todos los días y de las cuales generan este tema de la urbanización, donde yo pienso que hay que verlo no solamente como algo
sino como algo conflictivo en estas ciudades. Urbanizar es decidir el uso del espacio a partir de que la gente que llega tiene muchísimos problemas. Entonces, ¿se podría decir que usted considera que Tijuana es una sociedad construida a base de constantes procesos de gentrificación? Y con base a eso, ¿usted cómo definiría gentrificación? Pues yo pienso que sí, definitivamente, porque además está ahorita, hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. O sea, no hay diferencia, ¿sí? La diferencia está en que nada más no está en el centro como estaba antes. No está en la entrada de los Estados Unidos, que era el caso de Cartolandia. O sea, esa es la única diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar no es Tijuana, es el país, ¿sí? O sea, tiene que cambiar el país, no solamente Tijuana. O sea, no va a cambiar en tanto la gente encuentre espacios de trabajo o posibilidades migratorias. O sea, no va a modificarse. Y la gente que migra, la mayoría, obviamente hay sectores que no, lo hacen en condiciones de extrema pobreza. Por algo migras. No migras porque estés rico y poderoso. Migras porque no tienes mecanismos que te permitan solucionar tus problemas cotidianos, ¿sí? Y entonces, por eso. Entonces, yo pienso que como alguien que ha vivido bastante observando esto, inclusive siendo crítico y también a veces siendo parte del proceso, cuando en algún momento de muy joven participé en algunos movimientos de ocupación de algunos fraccionamientos, ligado evidentemente a un partido de izquierda, lo que yo veo es que se repite la historia, que no termina, porque siempre está empezando esa historia y va empezando porque todos los días está llegando gente que está viendo otra posibilidad de vivir ante una escasez o ante una carencia. Y eso hace que la ciudad tenga el enorme problema de la movilidad. Somos una ciudad con un problemón de movilidad en donde lo que gana es ocupar la tierra y luego viene la urbanización. Primero se ocupa la tierra y luego viene la urbanización. Y eso es lo que yo pienso que tiene que ver con que sí sostendría el concepto, sin casarme con él, podría ser otro en otro momento, en el sentido de que la gente ya asentada empieza a tener más recursos, construye una mejor casa, se preocupa por el fraccionamiento, es decir, se preocupa por el valor, ¿sí? Y por tanto va buscando que aquello pues no se vuelva lo que no quiere. Todo mundo queremos vivir mejor. O sea, eso no es una condición. Todos queremos vivir mejor. Y si tú quieres generar empleo, si tú quieres generar turismo, si tú quieres que la ciudad siga siendo reconocida por su gastronomía, pues necesitas dar una buena cara. Porque tú pones el mejor lugar para vender tamales del mundo, pero tienes que pasar por ciertas áreas, pues no vas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay la imagen de que en ciertas zonas va a haber delincuencia simplemente por la estructura, ¿sí? Hay gente pobre, ergo son delincuentes. Esa construcción social, ¿sí? Como yo digo, aquí los que más se han robado millones no son los que viven ahí, han estado los que han estado en el poder, en la presidencia. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Esos son los que más se han robado, el de cuello blanco, ¿no? Pero sin duda hay este temor, esta oporofobia, pues, ¿no? Este miedo al pobre, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, pues puede haber la mejor señora que vende los mejores tamales y los mejores, pero no voy a ir ahí. Entonces, también el gentrificar también le da un sentido a los espacios gastronómicos que en los últimos 15 años han sido, yo diría, pues base de economías, ¿no? De hecho, ahorita en la tercera etapa del Río, que ahí es donde yo estoy, yo diría que en los últimos 7 años de pronto aparecen restaurantes
por todos lados, ¿no? ¿Y a dónde vas a ir? A donde puedes estacionar, a donde puedes llegar. Entonces, y curiosamente, pues eso te va a dar los empleos que le van a permitir a los que tienen menos, pues que tengan más. Bueno, ya para culminar, le vamos a leer nuestra hipótesis, nuestra investigación. El cierre parcial de la frontera, los bonos por desempleo que dieron los condados de San Diego y Los Ángeles, así como la imposibilidad de rentar de los californianos en su territorio, durante la pandemia de COVID-19, provocó el desplazamiento de ciudadanos estadounidenses a Tijuana, lo que contribuyó al proceso de gentrificación de esta última durante el periodo 2019-2021. ¿Qué opina usted de esto? Yo opino que sí hay un incremento en los precios, se nota muy claro en los precios de las casas, se nota muy claro en los precios de las rentas, porque el home office, del que no queremos desprendernos en parte, o sea, nos gustó el home office, yo asumo que hay momentos en que digo, pues prefiero quedarme en mi casa porque hago más, ¿sí? Y las oficinas, este pánico que hay de rentistas de oficinas, tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara, aquí en Tijuana, en San Diego, en Los Ángeles, es porque la gente dijo, bueno, ¿para qué me desplazo? Hago mi trabajo en mi casa y lo hago mejor. Y la gente que va a pagar una renta de $2,500, $3,000 y puede pagar una renta en Tijuana de $1,800, $1,000, dice, pues mejor me voy a Tijuana. Por eso yo le veo sentido a la hipótesis, ¿no? Y por eso la preocupación por el cruce rápido, ¿no? Entonces yo pienso que tiene sentido. Como se los decía el otro día, el primer día que vinieron, en un fraccionamiento cerca de allá de San Antonio del Mar, todos mis vecinos, todos, o trabajan en Estados Unidos o ya están retirados, ¿sí? Y ahí, bueno, pues es la vista al mar lo que hace que las casas agarren valor, ¿no? Entonces, o trabajan o van y vienen de Estados Unidos y les sale más práctico, ¿no? ¿Qué hace con los tijuanenses? Con las personas que viven. Nosotros estamos bien, o sea, somos los únicos mexicanos ahí, mexicanos, ¿no? Porque además hay coreanos alrededor por algunas fábricas, son ingenieros todos que vienen a algunas fábricas, y viven 10 en una casa, imagínate eso, ahí están 10, ¿no? Supongo yo que les queda cerca de alguna maquiladora por ahí. Pero el atractivo, que yo no he podido platicar con ellos porque no hablo coreano, pero poco que he podido entender es que pues a ellos les gusta ahí porque tienen la cercanía del mar, etcétera, ¿no? Es decir, para que se vengan de Corea a vivir a Tijuana, pues no te los vas a llevar a las casas que están a un lado del Amazon, ¿no? O sea, tienes que darles ciertas ventajas, además de ventajas salariales, ¿no? Entonces, eso es, yo pienso, una condición. Pienso que su hipótesis tiene sentido. Pienso que se nota en los bienes raíces, es claro, que ha subido el precio en los últimos 2 años. O sea, y tiene que ver, pues, con este home office, la cercanía, obviamente, fronteriza, y lo que siempre ha pasado, que yo siempre he tenido vecinos que trabajan en Estados Unidos, cuando he estado aquí en Tijuana, cuando he estado en la Ciudad de México no, pero aquí en Tijuana, ¿sí? Que prefieren trabajar allá y vivir acá. La razón es sencillísima, ¿sí? Un cuartito te va a costar $1,300, $1,400 en Estados Unidos, o sea, es carísimo. En cambio acá, pues por $1,400 te rentas una casa, ¿sí? Entonces, eso ha sido de siempre. También sería, por eso lo decía el otro día de la coyuntura, eso ha sido de siempre. Siempre. ¿Sí? Solamente que ahora es un nivel, yo creo que es un nivel más alto porque es la gente que hace home office. Es decir, no está en la fábrica, no está en el taller, sino es gente que
tiene, digamos, preparación, es un arquitecto, es un ingeniero, es que puede trabajar desde su computadora en su casa. ¿Sí? Entonces también, yo estoy seguro que también tiene que ver en una diferenciación por el oficio, o sea, la actividad misma tiene que ver con eso, ¿no? Si alguien trabaja en una lavandería, pues no va a poder hacer eso en home office, o sea, si alguien se dedica a recoger tomates, pues no puede hacer home office, ¿no? Ese no. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas Bueno, gracias por su tiempo.